Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la diferencia entre un grupo y un componente y cómo usar estas herramientas para facilitar nuestro trabajo. Vamos a modular una silla con medidas reales. Para empezar, voy a posicionar mi cámara inclinando un poco arriba, voy a eliminar mi figurín y voy a hacer un zoom en esta parte de acá, entre los tres ejes. Una vez hecho eso, voy a crear un cuadrado de 3 centímetros por 3 centímetros. Las medidas de nuestro cuadrado están en la parte derecha inferior de nuestro escritorio. Fíjense que si yo voy haciendo más grande este cuadrado, las medidas van cambiando, al igual que si lo hago más pequeño. Para evitar crear este cuadrado con estas medidas a ojo, lo que vamos a hacer será ir a nuestro teclado y escribir 0,03, indicándole al programa que queremos que un lado de este cuadrado mida 3 centímetros y para la otra medida del otro lado del cuadrado colocaremos primero punto y coma, espacio, volvemos a escribir 0,03. Importante que siempre le den el espacio porque si no lo hacen o si se olvidan, sucede que el programa no lee la medida que estamos queriendo escribir. Vamos a hacer un zoom acá y nos encontramos con este cuadrado. Y aquí viene la diferencia, ¿no? Entre lo que es un objeto creado y lo que es un objeto vuelto componente o grupo. Vamos a empezar primero por lo que es un componente. Para seleccionar este objeto tengo que seleccionar tanto las aristas como las caras. Una vez seleccionado todo el objeto, vamos a dar clic derecho, perdón, y nos abre un cuadro de diálogo. En este cuadro elegimos la opción de crear componente. Nos va a pedir que le pongamos un nombre o una descripción. Como ya sé que este cuadrado va a ser una de las patas de la silla, le voy a poner simplemente pata, silla. Y listo, no le quiero poner ninguna descripción. En descripción lo que pueden poner es, bueno, el material, pata de una silla de madera, tal color, tal textura. Doy en crear y listo. Y aquí está una diferencia entre un objeto suelto y un grupo o un componente, en este caso un componente. Para seleccionar esto, solo doy una vez clic izquierdo y el programa ya me lee que tanto ahí aristas como caras son uno solo. Pero esto no implica que yo no pueda modificar las aristas o las caras de este componente. Para hacer esto tengo que dos veces clic. Rápidamente lo que hace es mostrarnos ahí una serie de líneas punteadas, las cuales nos indican que estamos trabajando exclusivamente dentro de ese componente. Ahora sí podemos borrar una arista o cara e incluso modificar este componente, por ejemplo, darle un volumen o algo por el estilo. Quiero modificarlo, simplemente lo voy a mantener ahí. Una vez hecho esto, vamos a crear algunas líneas guías para ser más exactos con nuestras patas de las sillas. Nos posicionamos en la esquina superior de nuestro cuadrado, la esquina superior derecha. Damos clic izquierdo en esa esquina. Vamos a crear una línea guía de 0,35 centímetros. Se ha creado la línea guía. Y lo mismo, una línea guía tomando como referencia el eje Y, que está de color verde, y escribo igual 0,35 y así sucesivamente. Otra línea guía. Una vez hecho esto, vamos a copiar esta figura y colocarla tomando como referencia estas cruces que nos marcan nuestras líneas guías. Para hacer esto hay muchas opciones. Una de estas opciones debe ser control C, control V, o sea, seleccionamos lo que queremos copiar y ya nos muestra acá. Voy a volver un poco hacia atrás. Otra de las opciones es usar la herramienta mover, que yo ya la tengo seleccionada. Me posiciono sobre alguna de estas esquinas de nuestro objeto. Antes de darle clic voy a aplastar control y en nuestro cursor se nos suma el icono de más. Una vez hecho eso, quiere decir que yo voy a copiar esta figura y a su vez mover a partir de la esquina o la cara que yo seleccione.
Se ha copiado. Voy a repetir el mismo proceso. Para lo que nos falta tendríamos que colocar un cuadrado acá y otro acá. Lo mismo, la herramienta de mover, esta vez en la esquina izquierda inferior de nuestro objeto. Control y aplasto una vez clic izquierdo y listo. Mismo con esto. Y ya está. Tenemos las patas de nuestra silla. Ten muy en cuenta cómo posicionamos la cámara para ir construyendo los objetos. Esta es una de las opciones para construir una silla. Hay más opciones. Tengan en cuenta esto. Lo que voy a hacer es entrar dentro de uno de estos componentes. Como sé que todos son una copia, lo que va a suceder es, una vez que yo entre en cualquiera de estas copias, voy a modificar todas al mismo tiempo. Yo he seleccionado una cara dentro de este cuadrado. Doy dos veces clic izquierdo, selecciono una cara, se seleccionan todas y voy a usar la herramienta de empujar tirar para darle un volumen de 40 centímetros. Algo importante, esta es una de las características de un componente. Lo que nos permite un componente es que cuando creemos una copia, nosotros accedemos, por ejemplo, a una de estas copias y modificamos dentro de este componente, se modifican todos. Quiere decir, ejemplo, elimino una arista, se eliminan de todos los componentes. Selecciono todo este componente y decido moverlo, se mueven todos los componentes. Aquí sucede algo. Si no entro al componente y quiero modificar todos al mismo tiempo, ejemplo, hoy quiero mover todos al mismo tiempo, no va a suceder. Ahora estoy rotando, pero si quiero mover, no va a suceder. Se mueven por separados e incluso si modifico las escalas, se escalan por separado. Es algo que nos puede ayudar incluso en algunas situaciones. Volviendo otra vez al tema, lo que vamos a hacer será eliminar las líneas guías que hemos creado y usar la herramienta de cámaras para posicionarnos desde una vista en planta. Perdón, es la herramienta de vista, no la herramienta de cámaras. Usar la herramienta de vistas. Cambiamos acá donde dice, vamos donde dice cámara y la cambiamos a proyección paralela. En este costado, lado derecho, usaremos para crear nuestra base de la silla. Usamos igualmente la herramienta rectángulo, así que escribo 0,40. Recuerden el punto y coma y el espacio, que es muy importante, y escribo nuevamente 0,43. Y enter. Listo, ahí está la base de nuestra silla. Vamos a hacer algo que será darle un volumen a esta base. Vamos a darle un espesor de 0, de aproximadamente 10 centímetros, menos 7 centímetros. Esta parte de las medidas es muy útil con todo, con cualquier herramienta para dar volumen, para mover, incluso nos sirve usar esto de escribir en el teclado, también para cualquier otra cosa, crear una arista, mover una cara con medidas más exactas, es muy útil. Voy a seleccionar todo esto y lo voy a crear no como componente, sino como grupo. Realmente lo que hace un grupo es, por decir así, trabajar por separado. Si yo creo, ejemplo, voy a tomar esto, voy a crear una copia de este mismo objeto. Si yo creo una copia de este mismo objeto y estoy adentro de este objeto y decido modificarlo, no se modifica la copia. De hecho, lo toma como si fuese completamente autónomo del original. Voy a eliminar esta copia, tomar este grupo. Una vez hecho esto, recuerden que sigo trabajando con proyección paralela. Voy a ir a vista frontal y usando la herramienta de mover, voy a seleccionar acá una esquina de este grupo y mover hacia arriba hasta que vea más o menos que está a la altura de nuestras patas de la silla. Y después lo voy a desplazar hacia un costado.
Voy a tomar igualmente, aquí voy a hacer un zoom. Y voy a tomar una de las esquinas de nuestra base y la voy a apoyar sobre las patas de la silla. Hay un problemita acá, es el siguiente. Como pueden ver, está aquí este objeto corrido. Lo que vamos a hacer es ir a vista desde de planta. Voy a alejarme un poco. Y voy a usar un truquito. Como no puedo ver lo que está por detrás de este objeto, podemos aplastar la letra K. Y la letra K lo que nos muestra es un par de líneas punteadas que nos marcan las aristas de estos objetos que no estamos viendo. Más rápido, lo que voy a hacer será escalar este objeto. Y voy a tomar como referencia este punto a escalar, pero moviendo mi cursor hacia alguna de estas patas, me toma como referencia, por ejemplo, esta arista de acá para escalar más preciso. Y ahora sí, vamos a ir otra vez en vista y ahí tenemos todo. No quiero igual que estas patas de la silla queden así. Lo que voy a hacer será mover ahí. Aplastar acá y voy a cambiar a lo que sería vista. Vamos a ir igual otra vez en vista en planta. Vamos a crear otra vez un cuadrado encima de esto de 3 centímetros. Voy a ir otra vez a vista en planta. Selecciono esto y lo creo igualmente como componente. Le voy a poner espaldar. Espaldar soporte. Voy a darle crear. Vamos a usar el mismo truco. Voy a seleccionar esta esquina de acá y con la herramienta mover aplasto control y copio. No podemos ver las aristas de nuestros componentes, pero si inclinamos un poco la cámara nos aparecen. Lo que vamos a hacer es adentrarnos dentro de este componente y seleccionamos una cara, le vamos a dar volumen. Ya está tomando forma la silla. Lo siguiente que vamos a hacer acá será crear nuestro espaldar, pero aquí me voy a poner un poco más detallista. Voy a acercarme a una de estos rectángulos, por decirlo así, de estas patas, y voy a crear un cuadrado. ¿Listo? Una vez hecho eso, selecciono todo nuestro objeto, voy a crearlo no como componente, sino como grupo, y después voy a darle un volumen. Voy a entrar, fíjense, estoy ahí trabajando con este grupo en específico, como el resto de los objetos se me han pintado de otro color. En la herramienta P voy a darle un volumen. Puedo ir rotando la cámara sin necesidad de salir de la herramienta. Esto siempre y cuando estén usando la rueda del ratón. Un clic afuera del espacio y listo. Lo que nos falta acá es el espaldar de nuestra silla. Para esto vamos a ir igualmente a lo que sería vista en planta y con la herramienta rectángulo crearemos un rectángulo de 40 centímetros por 27. Selecciono todo, lo creo como grupo. Cuando tenemos un grupo o un componente, ya no es necesario usar mucho la herramienta rotar. Directamente con la herramienta de mover ya se han de haber dado cuenta que nos aparecen unas cruces rojas y si acercamos el cursor hacia estas cruces rojas, nos da la opción ya de rotar, tomando igual como referencia la cruz roja que hemos marcado. Y lo voy a rotar en 90 grados.
Vamos a darle volumen, para lo cual me voy a adentrar en este objeto, dando 2 veces clic. Como sé que estoy dentro, recuerden que los objetos de alrededor deben estar de un color gris y nosotros debemos encontrarnos con estas líneas punteadas. Una vez hecho eso, le voy a dar un espesor acá de 5 centímetros, de hecho. Voy a mover, vamos a rotarlo para colocarlo hacia arriba. Estoy inclinando la cámara y aplastando la herramienta M, lo voy a rotar igual en ángulo de 90 grados. Listo. Una vez hecho esto, voy a tomar como referencia primero lo que vamos a hacer es primero elevar el objeto. Tomando como referencia el eje Z. Después, inclinando un poco la cámara, ahora sí, tomo una esquina del objeto y lo voy a apoyar sobre alguna arista. Voy a dirigir mi cursor hacia alguna arista de acá, de nuestro espaldar. Le doy clic ahí y lo suelto y listo, ha quedado encastrado ahí perfectamente. Como pueden ver, si voy a la vista en planta, nos queda este espacio hueco de acá, cosa que yo no quiero que suceda. Y voy a mover. Cuando yo muevo me aparece 0,01. Esto quiere decir que hay 1 centímetro de espacio ahí que nos sobra. Y yo no yo quiero que ese espacio nos sobre más o menos simétricamente entre ambos soportes de nuestro espaldar. Voy a escribir 0,05, pongamos. Listo. Se movió de hecho 5 milímetros, la mitad de 1 centímetro, y ahí nos ha quedado simétrico. Voy a la vista frontal, doy clic en ver modelo centrado. Tenemos nuestra silla. Ahora se ve un poco raro. Lo que vamos a hacer es cambiar en perspectiva y ahí está, listo. Tenemos nuestra silla. Está muy cuadrada la silla. Yo no quiero que sea tan cuadrada. Lo que vamos a hacer será lo siguiente. Vamos a adentrarnos en nuestro espaldar, dando 2 veces clic para adentrarnos en el grupo y poder modificar. Una vez hecho eso, aplasto la herramienta borrar, mantengo aplastado control y me dirijo hacia una de estas aristas. Lo que voy a hacer sería suavizar, por decir así, que sean los contornos no tan rectos, sino un poco curvos de las aristas que tenemos acá en nuestro espaldar. Voy a acercarme a primero a esta arista de acá, voy a inclinar un poco la cámara, voy a mantener aplastado control y le doy clic. Lo mismo con la arista de acá y lo mismo con la arista de acá. Si salgo de nuestro componente, fíjense que si lo vemos desde un costado se ve un poco, ya no se ve tan cuadrado, se ve más redondo. No nos vamos a dar cuenta de esto. Cuando hagamos un render de este objeto, toda esta línea se va a ver un poco menos cuadrada, por decirlo de alguna forma. Una vez hecho esto, vamos a seleccionar todo lo que tenemos acá en nuestra mesa de trabajo, gastamos control A, y lo creamos como un componente. Voy a poner silla 1, voy a poner crear. Lo que he hecho es unir todo. Cuando entremos a este componente que he creado, nos quedan los otros componentes como subcomponentes o los otros grupos como subgrupos. Yo ahora quiero crear una réplica de esto. Voy a hacer control C y control V. Y como quiero que todas estas sillas sean iguales, para evitarme mucho trabajo después de escalar algunas cosas, simplemente accedo acá y puedo acceder a todas las sillas, todas mis copias. Lo que vamos a hacer es crear como una especie de mesa redonda. Vamos a rotar esto un poco. Voy aplasto M y tomo como referencia una de estas cruces. Voy a rotar hacia acá. Y así voy a ir rotando todas las sillas. Listo, he creado aquí como una especie de círculo con nuestras sillas.
Y lo que sucede es, como todas son copias y acabo de formar un grupo, si yo selecciono, por ejemplo, entro dentro de este grupo, selecciono todo y lo quiero escalar para hacer estas sillas más pequeñas, aplasto Shift, aplasto Control, perdón, y las escalo. Y listo, tengo sillas más pequeñas y no tengo que estar modificando una por una, porque sé que todas son iguales. Principalmente eso sería como la diferencia, hemos visto un poco la diferencia entre un grupo y un componente. Si nosotros no pretendemos crear una copia de este objeto y pretendemos que sea un objeto autónomo, lo que podemos hacer es crearlo como grupo, no como componente. Y otra cosa, si hemos creado un componente por error, ejemplo, esto que es un componente ahora, lo he creado, digamos, por error. Incluso con los grupos, si hemos creado un grupo por error, vamos y seleccionamos, damos clic o, ¿cómo se llama esto? Y vamos donde dice explotar. Listo. Volvemos a como estábamos antes. ¿Ven? Y lo que voy a hacer acá es crear esto como selecciono todo igual, perdón, selecciono todo y voy a crearlo como un grupo. Porque quiero que esta silla sea independiente del resto, ¿no? Vamos a entrar a esto, voy a entrar acá, voy a seleccionar todo. Y ahora, cuando yo selecciono todo, ¿qué ha pasado? No se me selecciona nada del resto de las sillas. Una vez seleccionado todo, lo voy a escalar nuevamente esta silla y hacerla más grande. Y listo. Ahí está. Otra cosa para que tengamos en cuenta es, en la bandeja predeterminada tenemos lo que es componentes y aquí está cada componente que hemos creado. Ejemplo, tenemos el espaldar de soporte, tenemos a Laura, que Laura es nuestro figurín que viene predeterminado en SketchUp y tiene una descripción, fíjense, Laura es una de las directoras regionales, tanta la cosa. Lo mismo, tenemos la pata de la silla y tenemos la silla por completo. Va a haber un punto cuando estemos creando algo que tengamos un millón de componentes y por aves circunstancias por ahí borramos un componente por error y no podemos volver un paso atrás, cualquier cosa, vamos acá a la pestaña componentes y por más del que lo hayamos eliminado de nuestra mesa de trabajo va a seguir acá. Y lo que podemos hacer es ir directamente a uno de estos componentes, lo seleccionamos y lo podemos traer nuevamente acá. Aplasto clic izquierdo, lo arrastro hacia nuestra mesa de trabajo y ahí está. Voy a traer otra silla, por ejemplo, acá. ¿Ven que Laura nos sigue a todo lado cuando movemos la cámara? El punto es el siguiente. Como Laura nos sigue a todo lado, podemos hacer lo mismo con una de estas sillas. Voy a borrar esto de acá. Esto es válido igual solo para lo que sería componentes. Selecciono esto, perdón, selecciono nuestra silla acá y donde dice propiedades y aquí nos aparecen unos cajones y dice mirar siempre a la cámara. Selecciono esto y listo. Todos los componentes y las copias de ese componente van a ir mirando a la cámara siempre. ¿Ven? Hay varias opciones dentro de las propiedades de cada componente y nos muestra también unas estadísticas. Las estadísticas lo que quiere decir es, bueno, ¿cuántos grupos hay? Hay 3 grupos dentro de nuestra mesa de trabajo, ¿no? Perdón, dentro de este componente, ¿cuántos grupos hay específicamente? Nos dice, también nos puede mostrar cuántas aristas tenemos, entre otras cosas. Es una cuestión un poco también de ir explorando. Y bueno, quiero que se muevan todos mirando la cámara. Listo. Volvemos otra vez como estábamos antes. Y eso ha sido todo por este video. No voy a ponerme a detallar porque hay muchas funciones también que tienen componentes de grupos. Y eso a medida que vayamos avanzando un poco más, iremos viendo. Cuando entremos a texturas, también en texturas hay un montón de funciones. De todas formas,
y sigan creando objetos. Tomen la medida de algún objeto, de alguna silla, de su casa, de la mesa en donde están trabajando, de su escritorio. Y una vez que tomen esas medidas, empiecen a crear los objetos en SketchUp, porque esto les va a ayudar a ser más dinámicos a la hora de traspasar un objeto real hacia este programa en 3 dimensiones. E incluso ya se van a ir aprendiendo medidas de memoria como lo que es una silla, cuáles son las medidas estándar de una silla, se las van a aprender. Eso es todo y nos vemos en el próximo tutorial.